De que el anciano abandonó la sala, la mayoría todavía horrorizados por el poder con el que contaba el tirano Freezer. Los Saiyajins les parecían seres invencibles, seres con capacidades destructivas inigualables y con todo eso habían sido eliminados con un solo dedo. Los héroes solo podían catalogar el poder de Freezer como una fuerza del universo. Del lado de los villanos el símbolo del mal permaneció inmutable, ya no pensaba en All-Might o en One for All porque ya no importaban. ¿De qué le serviría destruir o apoderarse de ese poder? No haría ninguna diferencia si alguna vez se encontraba con Freezer. ¿Cómo es que tiene tanto poder? All for One se frustró buscando una respuesta. Es imposible que sea tan fuerte de manera natural. No hay manera. Mientras tanto los estudiantes simplemente charlaban. Ver la destrucción de toda una raza junto a su planeta fue horrible, por lo que intentaban evitar ese tema. Aún no puedo creerlo, chicos, el líquido de ese huevo era repugnante. Momo se estremeció recordando al pequeño Broly en Vampa. Ni siquiera quiero imaginar su olor. Bueno, es mucho mejor que morir de hambre. Shoto no estuvo de acuerdo, además dudo que hayan muchas fuentes de alimento en ese planeta. Habló defendiendo la decisión de Paragus y Broly. Comer esos huevos parecía la opción más segura. Toru respondió metiéndose en la conversación. Los huevos no los atacarán a diferencia de esos insectos. Tampoco es que tengan muchos problemas. Tokoyami habló cruzado de brazos. Habían bastantes cadáveres de esos insectos, ya debieron haberse acostumbrado a tratar con ellos. Ya llevan 5 años en ese planeta. Izuku pensó mientras recordaba las fechas. No se veían en mala forma y parecen tener una fuente de comida constante. Por más desagradable que fueran los insectos, suponía que era mucho mejor que no tener nada. Sobrevivir en esas condiciones, sin duda son increíbles. Admiración. El peliverde estaba seguro de que las condiciones de ese planeta matarían a cualquier humano, y si no lo hacía, los haría desear estar muertos. Mientras tanto los héroes y maestros permanecieron un poco al margen. Las revelaciones recientes habían sido demasiado incluso para ellos, pero aún intentaban mantener un ojo sobre los estudiantes. Es bueno que puedan mantener la calma. Nezu habló con una sonrisa mirando a los estudiantes, aunque admito que ver morir a los Saiyajin fue una gran sorpresa. Qué lástima, dijo desanimado, fue lo mejor. Aizawa fue directo, los Saiyajins eran un problema demasiado grande, ahora lo que resta es la muerte de Freezer. Desvió la mirada hacia los alumnos, de desearlo a que suceda hay mucha diferencia. Midnight habló cruzada de brazos, ¿crees que alguien pueda derrotarlo? Preguntó con curiosidad. Lo que nosotros creamos no importa. Aizawa desvió la pregunta con su típica mirada desinteresada. Sabían que Freezer era invencible para cualquiera de ellos, pero el pensamiento no era del agrado de nadie. Lo que importante es que no ponga sus ojos en nuestro planeta. Habló sombríamente. HMP, eso no es algo que podamos impedir. Endeavor bufó molesto por la obviedad. Que nos encuentre o no, queda totalmente a la suerte. Refunfuñó cruzándose de brazos. Vamos, Endeavor, no debes ser tan frío. All-Might bromeó intentando aligerar el ambiente. La moral de todos se veía bastante baja incluso entre los villanos. Se supone que es el pasado, probablemente ya ha pasado mucho, seguro nuestro planeta está a salvo. Sonrió, ¿y si no es así? Endeavor replicó molesto, ese anciano es muy ambiguo. Esto pudo pasar hace unos pocos años y nosotros no lo sabríamos. Gritó molesto soltando el estrés que había estado acumulando en esta maldita sala. Ese maldito anciano solo nos trajo aquí por un capricho, murmuró desviando la mirada. ¿Preferirías quedarte en la tierra? Mirko interrumpió y Endeavor no respondió. Estar en este lugar es mejor que permanecer en nuestro planeta sin saber nada. La mirada de la heroína se tambaleó un poco. Por más terrible que sea Freezer, los héroes permanecieron en silencio después de las palabras de Mirko. Tenía razón, a pesar de que ahora la ignorancia parecía un tesoro invaluable. Sabían que no serviría de nada. Ahora solo les quedaba confrontar la verdad de su universo, por más terrible que fueran los poderes que había en él. Davi permanecía inmutable, a pesar de parecer ajeno a las demás personas de la sala. Realmente se estaba divirtiendo con la frustración y el miedo que mostraba su padre hacia lo mostrado en la pantalla. ¿Qué pasa, Endeavor? Pensé que solo te molestaba no llegar a la suela de All-Might. Jaja, intentó lo más que pudo, pero unas pequeñas risas escaparon de su boca llamando la atención de sus compañeros. ¿Te molesta que Freezer esté suelto en el espacio? Pensó con una sonrisa. Oye, ¿estás bien? Toga picó su mejilla despertando al pirómano de sus fantasías. Estás actuando como loco. Davi apartó la mano de la chica de un manotazo. Eres la menos indicada para decir eso, habló intentando disimular que se había perdido en su propia diversión. Claro, Toga no estaba convencida. De todas formas, ¿qué opinas de lo que ha mostrado la pantalla? Preguntó un poco emocionada, aparte de lo aterrador que es que Freezer siga suelto en el espacio mientras nosotros esperamos que nos encuentre para destruirnos o esclavizarnos.
No mucho, Davi respondió sarcásticamente, no tienes que ser tan pesimista, Toga respondió desanimada, no soy pesimista Toga, Davi apartó la mirada con molestia, solo soy un optimista bien informado Tomura escuchó como sus nuevos compañeros seguían hablando, no prestó mucha atención, nada de lo que pudieran decir podía importarle más que la destrucción que había provocado Freezer, ver la destrucción de un planeta a manos de un solo ser fue, hermoso. Fue grandioso. Tomura rascó su cuello con exaltación, tenía a su sensei en la más alta estima, lo había ayudado cuando ninguno de esos inútiles héroes lo había hecho, pero hasta él comprendía lo insignificante que se veía hasta el mayor villano de la historia de los Quirks ante Freezer. Quiero lograr algo así, Tomura murmuró con anhelo, estaría satisfecho con poseer una fracción de ese poder, quería que la gente le mostrara una pequeña parte del miedo que los Saiyajin le tenían a Freezer, qué increíble, flush, las puertas de la sala se abrieron una vez más, dejando paso al anciano que los había traído, los humanos miraron fijamente al hombre que se detuvo frente a la pantalla y miró a todos con una sonrisa amigable. Espero que estén listos, porque empezamos una vez más, habló con una emoción poco contenida, pero sus siguientes palabras sumieron la sala en un estado de impresión, después de todo, ahora empezarán a ver el presente, ¿qué? Ya veremos el presente. All Might preguntó sin saber si sentirse alterado o emocionado, las posibilidades eran demasiadas como para reducirlo a una sola emoción, todos siéntense por favor. El anciano hizo caso omiso a las preguntas de los humanos y empezó a levitar por sobre los presentes hacia su asiento, vamos a comenzar la pantalla empezó a iluminarse y los humanos solo se prepararon mentalmente para lo que pudiera mostrar, continuarían viendo a Freezer o a los Saiyajin supervivientes. Todos estaban llenos de dudas respecto a lo que seguiría. Vamos, muéstranos más. Mei a diferencia de la mayoría estaba totalmente emocionada, año 737, se enfocó la nave del pequeño Kakaroto sobrevolando el océano mientras este dormía en el interior, imágenes empezaron a volar por la pantalla mostrando diferentes sucesos. Al final Bardock estaba en lo correcto, Mina sonrió al mirar al pequeño, aun cuando el Saiyajin pereció había logrado salvar a su hijo de la muerte junto a su raza, era algo que los héroes podían respetar, ahora solo queda esperar que no intente conquistar el planeta, Aizawa habló con su habitual tono cansado, vamos, no puede ser tan malo, All Might palmeó el hombro del maestro de 1A, solo basta con que el niño mire la luna llena una vez para convertirse en una bestia sin conciencia, Aizawa habló con una voz monótona, veas como lo veas, es obvio que alguien terminará muerto, un silencio siguió a las palabras del maestro, una de las patas del director tocó suavemente su hombro y señaló a los estudiantes, el maestro de 1A volteó solo para encontrar a sus estudiantes mirándolo de manera apagada, suspiró mentalmente antes de intentar dar un comentario para no destruir la moral de su clase. Aunque, Aizawa sonrió de forma forzada en una mueca que intentaba ser reconfortante pero solo terminaba de ser espeluznante, no sabemos qué tan fuertes son los humanos de ese planeta, eres un motivador terrible, Midnight sonrió burlonamente junto a Present Mic mientras que Aizawa se escondió entre sus vendas para evitar las miradas de sus compañeros, la conversación hubiera seguido si no fuera porque la pantalla empezó a mostrar una secuencia de imágenes que atraparon la atención de todos los humanos, estaban el pequeño Kakaroto, el príncipe Vegeta y Freezer. El pequeño Saiyajin girando con maestría un báculo rojo, diferentes imágenes de Freezer en un planeta verde e imágenes del príncipe Saiyajin contra Goku, todo se entrelazaba hasta llegar a la resolución en la actualidad. Espera. Bakugo gritó señalando una de las imágenes de Freezer, era bastante más alto pareciéndose más a King Cold, el desgraciado ya creció. Bueno, no del todo, el anciano agitó su mano despreocupadamente ante la mirada confundida de los humanos, pero solo rodaron los ojos al ver que no tenía intenciones de seguir hablando, parece que ya no es tan enano, Mirko sonrió con un poco de burla, la mezcla de imágenes continuó, la mayoría de las mujeres encontraron particularmente adorable al pequeño Goku, pero la atención fue rápidamente desviada hacia el encuentro del Saiyajin de clase baja y el príncipe de la raza. Así que se conocieron, Momo observó el encuentro, no creo que resultara bien para Kakaroto, había un poco de lástima en sus palabras, dudaba que le fuera bien en contra de un guerrero de élite, bueno, lo describieron como un niño con lento desarrollo, Uraraka recordó a los padres del Saiyajin, no debe ser muy fuerte para su raza, aunque no sabría decir con nosotros jeje, soltó una risa nerviosa, un momento, esa postura y ese traje, Kendo detalló el aspecto del Saiyajin con una expectación creciente, cuando confirmó sus pensamientos su rostro pasó a uno de pura impresión, es un artista marcial, habló emocionada, ¿dijiste algo?
Monoma volteó a mirar a su compañera que miraba absorta la pantalla sin prestarle atención. Kendo no respondió, perdida en la emoción de que una raza tan fuerte aún pudiera encontrar las maravillas de las artes marciales. Ojiro llegó a la misma conclusión, dando a ambos estudiantes una sensación reconfortante. Van a empezar a pelear. Kirishima gritó al ver cómo ambos Saiyajin entraban en un intercambio de golpes. La pelea inició mientras los humanos observaban los cambios en las imágenes, una especie de insecto humanoide verde y otras imágenes de los Saiyajin hasta que la pelea de ambos Saiyajin fue lo único en pantalla. Los corazones de los héroes y villanos latieron con fuerza, la emoción fue incontenible, ahora estaban en el presente. Época actual, Goku y Vegeta se estaban enfrentando en una pelea amistosa, ambos Saiyajin se miraron con una sonrisa desafiante antes de empezar un intercambio de puñetazos. A. Cada golpe que lanzaban era interceptado por otro, los ataques generaban ondas choques que movían el océano bajo ellos mientras que sus figuras se perdían al ojo humano por su velocidad. Bien, ya era hora de que mostraran una pelea. Mirko se levantó de su asiento con emoción, el presente. Mei gritó con los brazos en el aire, si la tecnología mostrada en el pasado era increíble, la que se mostrara ahora sería directamente una obra divina para ella. Fiu, al final no eran enemigos. Izuku suspiró de alivio, no se veían tan amigables al principio pero supuso que era una equivocación suya. Vaya, creció bastante bien. Midnight sonrió juguetonamente mientras observaba al Saiyajin de clase baja con un pequeño sonrojo, es increíblemente sexy. Metros Lady se sonrojó al ver al Saiyajin de clase baja, a simple vista podía decir que no tenían mucha diferencia de edad, debe tener unos 27 años, qué triste por ti anciana, se burló. Midnight miró molesta a la heroína gigante pero se abstuvo de contestarle, nada de lo que pudiera decir sería apropiado con los estudiantes presentes, tenía una reputación que mantener o eso pensaba. Recostada en una silla se encontraba una mujer de pelo azul que se quitó unos lentes de sol de la cara para observar un poco de la pelea. Bulma sonrió un poco y alcanzó un vaso con una bebida tropical para empezar a beber, a su lado se encontraba su hija Bra durmiendo en una mecedora. Mineta dejó caer su mandíbula cómicamente, se negó a parpadear no queriendo perder ni un segundo de ver a esa mujer peliazul en la pantalla, era hermosa. ¡Qué linda! Toga miró con una sonrisa afilada a la niña, le gustaba la sangre pero podía disfrutar de una diversión un poco más inocente. Un hombre de piel azul y cabello blanco se llevó un bocado de comida a la boca, ¡ay, qué delicia! Se llevó la mano a la mejilla con emoción, ¿otro extraterrestre? Aizawa miró al ángel con confusión, y uno bastante peculiar. Present Meat comentó con una sonrisa nerviosa. Denki miró con una gota de sudor la exagerada reacción del ángel hacia los alimentos, ¿qué tan buena estaba esa comida? Ibara se congeló en su asiento al mirar al guardián del dios de la destrucción, sus manos temblaron levemente mientras el sentimiento de estar frente a algo divino invadió todo su cuerpo. No. Eso es imposible. La sensación no desapareció pero Ibara se obligó a sí misma a apartar la vista, una mano se posó en el hombro de la religiosa siendo Kendo que se mostraba preocupada. Ibara, ¿estás bien? No me pasa nada. Ibara levantó la mirada después de un breve silencio, Kendo no parecía muy convencida pero aceptó la respuesta y volvió a su asiento. ¡Ay, la comida, el viento! Esta casa en la playa es magnífica. El ángel habló con emoción mientras detrás de él se veía el resto de la mansión vacacional, ¿no es así señora Bulma? Preguntó, ¿es linda cierto? Bulma respondió con alegría, muy linda. Momo reconoció recordando algunas de sus propias casas vacacionales, no eran tan grandes como la que estaba en pantalla pero aún eran bastante buenas, eso no es una casa en la playa. Mineta gritó con ojos llorosos, lo que estaba en pantalla era directamente una mansión que para su desgracia sabía que nunca podría pisar, algún día. Uraraka murmuró mirando con motivación la pantalla, la bebé Bra soltó un pequeño bostezo mientras que sentado en una de las sillas de playa se encontraba Bills relajándose, pero su tranquilidad era interrumpida por las ondas de choque que provocaba la pelea de los Saiyajins. ¿Es un gato desnutrido? Bakugo sonrió mirando con burla a Bills. No, los humanos se sorprendieron del estremecimiento en la voz del anciano, ¿no es eso? Miraba la pantalla con un cierto grado de respeto llenando a los presentes de dudas, ni siquiera con Freezer había actuado de esa forma, ¿se encuentra bien? El peliverde preguntó preocupado por el comportamiento del anciano, al no recibir respuesta decidió preguntar, ¿ese sujeto qué tan fuerte es? El anciano ignoró la pregunta asustando levemente a los humanos, porque a diferencia de las otras veces, parecía que no sabía la respuesta.
Es solo un maldito gato, Bakugo murmuró con una leve frustración, apretó sus puños en un intento de calmarse, yo mismo podría derrotarlo. La mirada de Ibara se mantuvo en brillo sin saber cómo sentirse, a diferencia del otro sujeto la llenaba de un sentimiento de pavor. Lo que resultara ser ese gato ella estaba segura de que era absolutamente horrible. Ah. Vegeta le dio un golpe de mazo a Goku que se cubrió cruzando ambos brazos, la fuerza del golpe mandó a Goku contra el océano pero detuvo su caída antes de impactar contra el agua. Vegeta intentó patear a Goku desde arriba pero el Saiyajin criado en la tierra dio una vuelta dejando que el príncipe pasara de largo y se hundiera en el agua. Goku sonrió de forma competitiva mientras que Vegeta lo seguía, mientras volaban parecía que se deslizaban por la superficie del océano arrastrando el agua con ellos. Ambos Saiyajin intercambiaron miradas antes de volver a su intercambio de golpes. Pum. Barra pum. Barra pum. Las ondas de choque provocadas por los golpes sacudían el agua cubriendo el cuerpo de ambos Saiyajin en su frenética batalla. ¡Qué batalla tan varonil! Kirishima golpeó sus brazos con su Kirk activado, la emoción era palpable en la sala por el intercambio de golpes entre ambos Saiyajin. Pobres peces, Suyo habló viendo cómo se sacudía el agua, solo imaginarse a ella misma nadando tranquilamente en esa agua para luego ser arrastrada por las corrientes de la pelea era aterrador. Bulma se paró relajadamente mientras miraba cómo el agua salía disparada hacia el cielo por la pelea. La mandé a construir hace muchos años, esta isla está a 1600 kilómetros al sur de la capital del oeste. La peliazul se dio la vuelta para mirar a Whis con una sonrisa, así que pueden desatarse un poco sin causar problemas. Se rió un poco. ¿Cuánto dinero tiene esa mujer? Denki miró con una expresión nerviosa a Bulma por la forma tan casual de hablar hacia una construcción así. Demasiado, Kyoka respondió poniendo su mano en el hombro de Yaoyorozu. Aquí entre nosotros, pensé que serías la persona con más dinero que conocería en mi vida, habló haciendo que la pelinegra se sonrojara de pena. Vamos chicos, yo no tengo tanto dinero, Momo respondió apenada. Las miradas de sus compañeros demostraban que no creyeron sus palabras poniéndola más nerviosa. Es perfecta. Mineta gritó mirando a Bulma, hermosa y con una gran cantidad de dinero, era simplemente ideal a los ojos del enano, si no ya habrían destruido la capital del oeste desde hace tiempo. Bulma habló despreocupada mirando la pelea por sobre su hombro, no creo que sea un tema para hablar tan a la ligera. Izuku habló un poco nervioso por la indiferencia de la mujer a tanta destrucción, parece estar acostumbrada. Spinner habló sintiéndose levemente intimidado por la mujer, se preguntó qué cosas había vivido para ser tan casual hacia fuerzas tan grandes. ¿Qué cosas habrá visto? Creo que es mejor no saber, Magne respondió a su compañero. Vegeta pateó a Goku mandando al Saiyajin criado en la tierra hacia atrás antes de que pudiera recomponerse. Goku respondió con una patada igual que el príncipe intentó bloquear con su antebrazo, el ataque fue más fuerte mandando al príncipe a estrellarse en contra del océano levantando una gran cantidad de agua, eso debió doler. Davi sonrió al ver cómo Vegeta era mandado contra el océano. Bill se levantó de su silla con un grito, agarrándose las orejas con una mirada molesta. Guarden silencio. No hagan tanto escándalo cuando peleen. El destructor corrió hacia la otra orilla de la piscina para recriminar a ambos Saiyajin. Los héroes no supieron cómo sentirse, un leve estremecimiento recorrió sus cuerpos. Cuando observaron la molestia de ese gato, se preguntaron qué tan poderoso debía ser como para que ambos Saiyajin detuvieran su pelea sin rechistar. Vaya, ni siquiera pusieron un pero. Monoma habló con un poco de diversión al ver cómo ambos Saiyajin obedecían sin más. ¿No serás un dios?, dijo en modo de broma. Una mirada fulminante se clavó en el rubio de la clase B, cuando se volteó se encontró con la molesta mirada de Ibara poniéndolo un poco nervioso. Tranquila, solo era una broma. Monoma levantó sus manos en rendición intentando apaciguar a la chica, cuando ésta desvió la mirada suspiró de alivio. ¿Qué carácter su vestimenta me recuerda a algunos héroes de Egipto que he visto? Izuku comentó al reconocer la vestimenta de Bills. ¿Será un héroe?, preguntó con una sonrisa emocionada. Por alguna razón lo dudo, Shoto respondió mirando seriamente a Bills, solo observarlo hacía que el estudiante tuviera un mal presentimiento. En un cambio de escena se vio como Goku tomaba varios postres de un plato con una mano antes de llevárselos a la boca y comérselos de un solo bocado con emoción. Aquí tienes el texto completamente limpio, con los números eliminados y los detalles de puntuación y formato corregidos para una lectura fluida. Whis observó al Saiyajin con interés antes de hablar. Y dime Goku, ¿por qué buscas más fuerzas de la que ya tienes?, preguntó con curiosidad. ¿No se llamaba Kakaroto?
Uraraka preguntó al peliverde confundida por el cambio. Bueno, probablemente cambió de nombre. Izuku intentó responderle a su amiga. Esa le parecía la opción más lógica. Tiene sentido, llegó a ese planeta siendo bastante pequeño. Momo respondió adoptando una postura pensativa. Tal vez ni siquiera recuerde su nombre original. Su tono de voz denotaba un poco de pena por eso. No me digas que quieres reclamar el puesto de dios de la destrucción. Whis sugirió con diversión, parecía que no estaba muy en contra de la idea. La sala se sumió en silencio, los héroes y villanos miraron estupefactos al ángel preguntándose si habían escuchado correctamente las palabras, no entendían del todo a lo que se refería, pero habían captado perfectamente una sola palabra, Dios. Ibara volteó a mirar al anciano, la pura incredulidad estaba marcada en su rostro, dejando en claro su desacuerdo con las palabras del ángel, de la destrucción. El peliverde habló confundido, no estaba tan impresionado como los demás por no entender las implicaciones de tal título. Es algo complicado, el anciano respondió debatiendo mentalmente si debía responder a las dudas de los humanos. Después de un momento de vacilación continuó hablando, el mundo de los dioses no es algo en lo que me involucre, es mejor así mundo de los dioses. Endeavor se levantó de su asiento en estado de shock, entendía las palabras del hombre pero al mismo tiempo desearía no hacerlo. ¿Estás diciendo que los dioses existen? Señaló amenazadoramente. Así es, el anciano respondió con clara sinceridad en sus palabras, existen, eso es imposible. Sus compañeros de clase se exaltaron por el arrebato de Ibara que señaló acusadoramente al hombre, es una blasfemia, solo existe un dios. Hay bastantes. El anciano no se molestó en mirar a la religiosa, después de cientos de años de existencia no se rebajaría a discutir con una niña, incluso si eso es cierto. ¿Qué mierda es un dios de la destrucción? Bakugo gritó negándose completamente a la idea. En el reino de los dioses, existen los Kaioshin. La voz del anciano se escuchó por toda la sala, todos los humanos pusieron atención a sus palabras, queriendo escuchar las respuestas a sus dudas. Son los dioses de la creación, encargados de crear los planetas, los sistemas solares y las galaxias. Su voz denotaba un gran respeto por esta labor. El anciano giró su cabeza para confrontar a los héroes y villanos, una pequeña sonrisa divertida se marcó en su rostro antes de decir sus siguientes palabras, y a ustedes también, declaró. Los humanos permanecieron en silencio por la información. Las palabras del anciano planteaban una figura divina que algunos buscaron durante toda su vida, algunos se agarraron sus cabezas sintiendo que explotarían por el estrés que provocaba la revelación. Kaioshin. Ibarra habló en tono conmovido mientras derramaba pequeñas lágrimas al enterarse de esa labor. Los creadores de la vida, eso era lo que ella había estado adorando la mayor parte de su vida. Eso es increíble, Olmec dijo impresionado. Mei no mostró mucha reacción, era una mujer de ciencia que nunca había mostrado demasiado interés en la religión, claro que aún encontraba bastante increíble la existencia de estos dioses. Pero, la voz del anciano sacó a todos de sus pensamientos y por alguna razón sabían que lo siguiente no les sería agradable. También existe su opuesto, el encargado de destruir la vida en el universo para mantener el equilibrio. Los humanos miraron expectantes, ¿el dios de la destrucción acaso él se encarga de destruir? El peliverde no pudo terminar sus palabras horrorizado por las implicaciones. Es exactamente lo que estás pensando, respondió directamente el anciano, pero eso es horrible. Ida se levantó de su asiento sobresaltado, ¿acaso no puede apreciar el valor de la vida? No hay ningún valor o heroísmo en hacer actos tan viles. Gritó sintiendo como una gran rabia surgía desde lo más profundo de su ser. Nunca dije que fueran héroes, el anciano respondió de forma monótona molestando al estudiante, y de todas formas ¿quién es el dios de la destrucción? Davi preguntó afilando su mirada hacia el anciano, no creo que lo mencionaran porque sí, debe haber algún motivo, es verdad. El anciano reconoció, el dios de la destrucción es alguien que ya se ha mostrado. Con sus palabras dejó paso a que todos plantearan sus propias teorías, llegando a un resultado unánime, el maldito gato. El susurro mortificado de Bakugo se escuchó por toda la sala haciendo que todos llegaran a la misma conclusión, así que por eso lo obedecían. Toga habló un poco asustada, incluso los poderosos Saiyajin estaban bajo las órdenes de este dios. ¿Eso significa que Goku quiere volverse un dios de la destrucción? Momo cuestionó confundida y un poco asustada, que un Saiyajin ocupara un cargo como ese apretó el corazón de la mayoría, encontraban en este cargo algo terrible que solo podía ser ocupado por una persona igual de poderosa. Un dios dedicado a la destrucción, qué interesante. Tomura aún con miedo se fascinó con la idea, ya sé a quién puedo rezar, pensó mientras una sonrisa demente se marcaba en su rostro. Goku tragó su comida sorprendido por esa posibilidad, pero esta también atrajo la atención de Bills que se sentó para hablar. ¿Qué dijiste?
Eso jamás te lo perdonaría, habló seriamente, claro que no. Goku se levantó de su asiento sorprendido por la acusación antes de cruzarse de brazos. Yo no quiero llegar a ser eso, respondió. Yo también rechazaría si me viera así. Denki respondió nervioso por la mirada de Bills. No parece que sea por eso. Izuku miró al Saiyajin de manera confundida. Parece que de verdad no está interesado en el puesto. Para ser sincera, no se ve como un mal sujeto. Mina respondió recordando el comportamiento del Saiyajin hasta el momento. La verdad, es bastante amigable, solo el tiempo lo dirá. Tokoyami respondió mientras la mayoría de estudiantes estaban dispuestos a dar el beneficio de la duda al Saiyajin. ¡Ay, pero cuánta grosería! Bills respondió quejoso por la poca importancia que le daban a su título. Decídete. Los humanos gritaron en coro, se molestaba si querían su puesto y también si no lo querían, su indecisión era confusa. El torneo de la fuerza me abrió los ojos. La voz de Goku sonó mientras que por un pequeño momento se mostró la imagen de varios seres. Vi el extraordinario poder que poseían los sujetos de los demás universos. La voz de Goku se volvía seria al recordar a los poderosos rivales que enfrentó, en especial a un ser de piel gris. Eso me emocionó mucho. Otros universos. Héroes y villanos gritaron al unísono, no sabían si estar impresionados o aterrados de lo poco que realmente conocían de su propio universo. ¿Qué seguía? ¿Artefactos mágicos para conceder deseos? Otros universos. Mei gritó emocionada por esta nueva información. ¡Qué maravilloso! ¿Se puede viajar entre ellos? Preguntó. Eso requeriría un nivel tecnológico más allá de lo que podía imaginar. Pues sí, existen otros universos. El anciano respondió aún un poco afectado por recordar el torneo de la fuerza. Por favor no los confundan con las líneas temporales, son cosas diferentes, pidió amablemente. ¿Líneas temporales? Los humanos solo pudieron observar al hombre totalmente perplejos. La existencia de otros universos era una revelación casi demasiado grande para procesar. La existencia de otras líneas temporales era directamente el colmo. Simplemente dirigieron su vista al frente, era demasiada información para procesar en tan poco tiempo, por lo que se limitaron a seguir observando la pantalla. ¡Ah! El cuerpo del Saiyajin se tensó mientras que un aura amarilla cubría su cuerpo. El cabello de Goku se erizó y cambió a un color dorado cuando se transformó en Super Saiyajin. ¿Cambio de color? ¿No nos dijeron que los Saiyajin podían hacer eso? Mirko habló confundida preguntándose si era solo un cambio de apariencia o era algo más. Aunque el rubio le queda bien, se encogió de hombros. ¿A quién le importa? Se ve bien de rubio. Metros Lady le restó importancia a las preguntas de la heroína centrándose en devorar al Saiyajin con la mirada. Estoy de acuerdo con la teñida. Midnight respondió mirando al Saiyajin con un leve sonrojo. La heroína gigante se molestó por su comentario pero se abstuvo de responderle. ¿Sigues pensando en los otros universos? Pero qué desperdicio de tiempo, Vegeta respondió sin inmutarse por la transformación. Nunca dejarás de ser un cabeza hueca y bien Vegeta. Ahora dinos tú por qué te quieres volver más fuerte. Whis cuestionó con una sonrisa. Es una buena pregunta, yo me hubiera conformado con el poder que tienen. Davi habló mirando seriamente la pantalla. Sería tan fácil matarlo con ese poder. Destrozar el cuerpo de su padre solo con sus manos sería todo un deleite. Ese poder haría todo mucho más fácil. Toga se apoyó en el pirómano mientras tenía sus propias fantasías. Se sonrojó al imaginar todas las nuevas formas de asesinar que tendría si tuviera tanta fuerza. Por Freezer. Vegeta gritó antes de voltear hacia Goku para señalarlo acusadoramente. Este tonto tuvo la grandiosa idea de resucitar a esa miserable sabandija. Ese es mi motivo. Una imagen de Golden Freezer pasó fugazmente por la pantalla. Espera. Un estupefacto Denki señaló la pantalla de manera temblorosa, dijo R. Resucitar, sus palabras se tambalearon, eso no tiene sentido. Ibara estaba incrédula, eso requeriría directamente una intervención divina. Las palabras de la estudiante se apagaron cuando la comprensión la golpeó con fuerza. Todos en la sala entendieron perfectamente pero eso no lo hizo mejor, se podían revivir personas. Peor aún, los dioses habían decidido revivir a alguien como Freezer. ¿Pueden revivir a alguien? Olmig miró la pantalla con los ojos abiertos. Gran Torino miró con preocupación a su alumno sabiendo en lo que estaba pensando. Los héroes y villanos estaban sorprendidos, nunca esperaron ver la posibilidad de revivir a una persona. Los héroes pensaron en compañeros que habían perdido la vida en el cumplimiento del deber. Los villanos no tenían a nadie en especial, pero les gustaría tener la posibilidad. Maestra, Olmig susurró pensando en la persona que reviviría de tener la oportunidad, la persona que le dio la oportunidad de comenzar con su carrera de héroe, Shirakumo.
Aizawa y Present Mid compartieron el mismo pensamiento, los dos sabían a quién revivirían de tener la oportunidad. ¿Qué te pasa? Goku apartó la mano de Vegeta para responder en su defensa, sin la ayuda de Freezer el universo 7 habría sido totalmente aniquilado. Santo cielo, ¿eso es verdad? Bulma preguntó sorprendida. Sí, con su ayuda nos salvamos, Goku respondió mirando a Bulma por sobre su hombro con una sonrisa. ¿Aniquilación del universo? El propio Izuku se sorprendió de que sus palabras salieran sin ningún tartamudeo, las expresiones de todos se mantuvieron apagadas sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Es algo que pasó hace mucho. El anciano decidió decir una pequeña mentira, destrozar sus mentes con la información de los reyes del todo no le parecía divertido, no era alguien malvado después de todo, los humanos no sabían cómo tomar la respuesta. ¿Cómo confrontabas saber que tu universo estuvo a punto de desaparecer? El propio anciano no sonaba muy seguro de sus palabras, haciéndolos durar más. La aniquilación del universo, Tomura pensó en la posibilidad, su cuerpo se congeló mientras un sudor frío recorría su frente ante un escenario tan horrible que ni él mismo podría disfrutar, así que Universo 7, Mei anotó eso en su libreta, parecía que su universo tenía un número asignado, y Freezer ayudó a salvarlo. Encontró eso un poco extraño, era difícil para ella imaginar a Freezer como un héroe que ayudó a salvar el universo pero lo dejó pasar. ¡Ay, no seas tonto! Vegeta arremetió interrumpiendo a Goku, solo lo hizo por su propio beneficio. El príncipe de los Saiyajin se cruzó de brazos, el rostro de Vegeta empezó a contraerse en una mueca enojada. ¿Recuerdas el aspecto de Freezer cuando vino a la Tierra? Mientras hablaba se mostraba el aspecto de Golden Freezer en la pantalla. El sujeto logró un gran avance en muy poco tiempo. Los héroes y villanos se maravillaron un poco con el aspecto de Freezer, su color dorado contrastaba bastante con que lo habían visto, ya no se veía tan juvenil como en su primera forma, aunque esto ellos no lo sabían. Es extremadamente brillante. Aoyama gritó sin poder contenerse, mirando con admiración el color dorado de Freezer. Así que te sigues volviendo más fuerte. All For One miró la nueva apariencia de Freezer sin saber si sentirse aterrado o fascinado. ¡Qué increíble! ¿Qué tan fuerte te volverás? Pensó con una morbosa expectación, un gran avance en poco tiempo. Espero que no fuera demasiado. Spinner habló sintiéndose intimidado por el aura y la nueva forma de Freezer. ¿Qué haría Stein en esta situación? Pensó en su ídolo intentando buscar guía, pero ninguno de sus pensamientos era realmente útil. ¿Estás diciendo que tal vez se vuelva mucho más fuerte y regrese para derrotarnos? Goku preguntó sorprendido. Por supuesto, tonto, Vegeta respondió. Ay, no lo sé. Goku puso los brazos en su nuca, ¿y no cuenta que lo hayamos resucitado? Preguntó inocentemente, parece un poco inocente. Midnight habló con alegría, más bien ingenuo. Kamui Wops respondió cruzado de brazos ganándose un golpe de su compañera. ¿Y eso por qué? Recriminó a la heroína gigante que solo lo ignoró. Eres un tonto. ¿De verdad crees que él se sienta en deuda con nosotros? Vegeta le reprochó haciendo que Goku se cubriera. Ya basta, ¿cuántas veces piensas decirme tonto? Goku se defendió, las que sean necesarias tonto. Vegeta gritó mientras se le marcaban las venas, al menos se llevan bien. Uraraka juntó sus manos intentando verle el lado bueno, no quedaban muchos Saiyajin con vida después de la explosión del planeta. Momo respondió centrando su atención en Vegeta, es obvio que no tendría una mala relación con los pocos de su raza que sobrevivieron ahora que lo mencionas. Izuku miró a sus compañeras un poco confundido, ¿dónde están los otros Saiyajin? Probablemente están teniendo sus propias vacaciones igual que Goku y Vegeta. Tokoyami respondió restándole importancia a la situación, seguramente estaban bien. Ring, ring, un reloj en la muñeca de Bulma empezó a sonar alertando a la mujer de que estaba recibiendo una llamada. Abrió el dispositivo viendo el nombre de Trunks. Es mi hijo, aceptó la llamada. Un niño de cabello morado apareció en la pantalla y sonrió al ver a su madre. ¿Qué pasa? Bulma preguntó haciendo que ambos Saiyajins dejaran su riña. Se mostró la corporación Cápsula, rápidamente se deja ver el interior de un laboratorio en donde Trunks y Goten ven todo desordenado. Parece que un ladrón se metió en tu laboratorio. Desde la puerta se ve al equipo Pilaf. Los héroes pusieron más atención en cuanto se mencionó un robo, pero su sorpresa se la llevaron los niños en la pantalla. Uno era igualito a Goku. Jaja, parece que no perdió el tiempo en ese planeta. Mirko se rió mirando a Goten. ¿Entonces tuvieron hijos? Aizawa miró a ambos niños, lucían bastante normales pero estaba seguro de que debían esconder un gran poder. Demasiado problema para mí, no es que fuera a pasar, pero no iba a tratar con dos mestizos Saiyajin en su clase.
Vamos Shota, apuesto a que sería divertido. Present Meat palmeó el hombro de su amigo con diversión sabiendo lo que estaba pensando. Quiero verte decir eso después de que destrocen los campos de entrenamiento, respondió mirando fijamente a Present Meat haciendo que retrocediera. Solo imaginarse levantando con una grúa los edificios que pudieran derribarle mató los ánimos. Metros Lady y Midnight se desanimaron una vez más, haciendo que las rodeara un aura depresiva. De nuevo aparecía un Saiyajin atractivo, pero una vez más ya estaba apartado porque la vida no les permitía tener su amor juvenil. ¿Qué? Bulma preguntó sorprendida, ¿y qué fue lo que se robó? Revisaré el video de la cámara de seguridad. Trunks apretó su reloj reproduciendo un video en la pantalla. Veamos, seleccionó un momento viéndose cómo la habitación pasaba de estar limpia a desordenada. Son las esferas del dragón que recolectaste mamá. La imagen señala 6 esferas del dragón sobre una almohada morada y después muestra un radar colgado en un soporte, además del radar esferas del dragón. Ryukyu preguntó curiosa por el nombre, son bastante bonitas, podría pedir que me hicieran algunas, sonrió admirando el diseño de las esferas, radar. Davi miró el artefacto y luego a las esferas, HMP, parecen decoraciones, resopló decepcionado, ¿para qué alguien con tanto dinero recolectaría esas esferas? Izuku preguntó confundido mirando las esferas, no se veía nada a destacar en ellas aparte de su diseño. Bueno, los ricos compran cosas bastante raras. Momo afiló la mirada fingiendo que no se daba cuenta de todas las miradas de sus compañeros a su alrededor. Ella no tenía tanto dinero, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Trunks alejó el reloj de su rostro mientras que los demás se asustaban por el grito de Bulma, por eso te lo advertí. Vegeta habló llamando la atención de Bulma, tu seguridad no es eficiente. Oye mamá. Trunks habló haciendo que Bulma volviera su atención a la llamada, sobre los ladrones que entraron a robar. Se mostró un video de una cámara de seguridad en donde unos soldados del ejército de Freezer entraban descuidadamente al laboratorio y se llevaban las cosas, vestían un traje parecido al de papá Freezer. Nezu habló reconociendo fácilmente las armaduras del ejército de Freezer. Qué interesante, ¿por qué estará en busca de esas esferas? Seguramente nada bueno, Cementos respondió mirando con seriedad la pantalla, todo estaba tomando un rumbo nada bueno para los héroes, papá. Nejire preguntó confundida, ¿es hijo de alguien del ejército de Freezer? Miró a sus compañeros buscando alguna explicación. ¿Se parece a Vegeta? Tamaki respondió a la pregunta de su compañera después de un breve silencio. El otro Saiyajin también tuvo un hijo, probablemente sea hijo de Vegeta, así que un mini príncipe, ¿eh? Mirko habló con ironía al mirar a Trunks. ¿Qué? Bulma habló sorprendida, la mujer y ambos Saiyajins intercambiaron miradas sabiendo lo que significaba esto. Gracias Trunks, agradeció y cerró la llamada. Los humanos miraron la pantalla con seriedad sin gustarles el rumbo que estaba tomando la pantalla. Las acciones de Freezer no tenían sentido para ellos y eso no era buena señal porque esas esferas eran tan importantes. Deben ser los secuaces de Freezer. Vegeta fue el primero en hablar en cuanto Bulma cerró la llamada, utilizó algunos sujetos con un poder de pelea bajo para que no nos diéramos cuenta. Freezer nunca se rindió y continuó buscando las esferas del dragón, Bulma dijo con un semblante preocupado mientras cargaba a Bra, entonces Freezer estuvo buscándolas en el pasado. Momo habló seriamente, parece que el interés de Freezer por esas esferas no era algo nuevo, ¿por qué hay tanto interés en esas esferas? Mina cuestionó confundida pensando en por qué alguien se tomaría la molestia de buscarlas. Entiendo que son bonitas, pero no es para enloquecer. Me pregunto qué clase de deseo podría pedir a estas alturas. Goku habló adoptando una pose pensativa. ¿Deseo? Olmig preguntó confundido, su corazón latió con más fuerza cuando la comprensión de las palabras lo alcanzó, algo como eso era posible. Las 7 esferas del dragón, el anciano levantó la mano y todos los humanos le pusieron atención, presentían que esta información sería de suma importancia. Son 7 esferas con un número de estrellas en su interior. Cuando se reúnen las 7, hizo una pausa, ¿cuándo se reúnen las 7? ¿Qué sucede? La heroína dragón Ryukyu preguntó sin poder contener su emoción. Los héroes y villanos miraron expectantes a la respuesta del anciano. Cuando se reúnen las 7, el anciano continuó, podrás invocar un dragón mediante unas palabras, el cual te concederá 3 deseos. Levantó 3 dedos, cuando cumpla tus deseos las esferas se repartirán por todo el mundo en espera de la próxima persona que las reúna. Los humanos miraron impresionados la pantalla, el puro shock era visto en todos por el poder de lo que parecían unas simples esferas, la capacidad de poder pedir un deseo y que se cumpliera entró en la mente de todos, llenándolos de sus más locas fantasías.
¿Un deseo? Momo habló en un murmullo que fue escuchado por todos. La pura impresión era vista en su rostro y en su voz. Puedes tener un deseo, esas cosas pueden concederte un deseo. Tomura gritó impresionado, y solo tienes que reunirlas, habló fascinado. Al villano le parecía un requisito muy sencillo. Uraraka pensó en la posibilidad de tener esas esferas en sus manos, podría pedir dinero, bajó la cabeza un poco apenada por sus pensamientos, pero la idea sonaba muy tentadora. Un Kirk, Izuku pensó apenado, ese había sido su más grande sueño durante la secundaria. Aunque ya tenía el One for All, era difícil dejar de pensar en esos días. Con esas esferas, tal vez su sueño no hubiera sido tan imposible como creía, podría curar esta maldita herida. Olmig pensó tocando disimuladamente su abdomen, fulminó con la mirada al símbolo del mal que parecía absorto en la pantalla. Impresionante. ¡Magnífico! Un poder tan grande con un requisito tan sencillo. Los héroes miraron con seriedad a All for One por sus palabras. El villano ignoró todas las miradas mientras miraba la pantalla en un estado de fascinación y shock. Ni siquiera lo pienses. Nunca permitiríamos que reunieras esas esferas. Olmig alzó la voz para encarar a su enemigo jurado. Los héroes lo apoyaron reconociendo al sujeto como un villano. No hay forma de que tengas esas esferas en tu poder. Tienes razón, yo no tengo las esferas. La voz de All for One se mantuvo en calma. Un toque de locura se marcó en su rostro antes de continuar. Las tiene Freezer. Los héroes fruncieron el ceño enfadados. El recordatorio de que Freezer ahora tenía en su poder esas esferas era aterrador. Estaban seguros de que cualquiera que fuera el deseo que pidiera sería algo terrible. Solo tiene 6 de las esferas. Izuku habló al recordar la cantidad de esferas en la almohada. Sus palabras llamaron la atención de todos. No podrá pedir un deseo hasta que reúna la esfera que le falta. Entonces, dejó sus palabras al aire, pero todos entendieron su punto. Olmig recuperó su sonrisa y palmeó la espalda de su sucesor con orgullo. Aún pueden detenerlo, podrán hacerlo siempre. Y cuando reúnan la última esfera antes que Freezer, Nezu habló con una sonrisa emocionada. Esto se ponía cada vez más interesante a ojos del director. Los héroes y villanos intercambiaron miradas. Parecía que esto se había convertido en una carrera para ver quién reunía primero la última esfera, aunque, eso solo soluciona el principio del problema. Bakugo resopló molesto. Incluso si le ganan al bastardo, aún tienen que enfrentarlo para recuperar las demás esferas. Con las palabras del estudiante todos volvieron su atención a la pantalla, deseando silenciosamente que detuvieran a Freezer. Nadie quería que él no puede pedir algo que supere los poderes de Shenlong. Goku habló mientras Bills los miraba desde su silla de playa, por lo que pedir ser el más fuerte del universo es algo realmente imposible. Nota. Pues no era tan imposible al final, así que no pueden cumplir deseos como ese. Nejire suspiró aliviada. Sería un escenario terrible que Freezer consiguiera un deseo así, aunque aún me pregunto qué podrá desear. Mirio miró hacia el techo confundido. Las posibilidades para el deseo eran demasiadas como para decidirse por una y todas eran terribles, pero ¿no te parece obvio? Su deseo es ser inmortal. Vegeta contestó lo que para él era una obviedad. Sí, Vegeta, pero de nada sirve si acabas perdiendo la batalla. Goku contestó haciendo que Vegeta se moleste. Inmortal. Endeavor gritó con impresión y terror. Su Kirk se salió de control un momento, chamuscando un poco su asiento. Esto se acaba de poner mucho peor. Aunque se agarró la frente con frustración. La Comisión de Seguridad Pública me entrenó para soportar el estrés. No, esto ahora es mucho más importante que lo detengan. Olmig miró la pantalla con seriedad. Que Freezer terminara en su planeta era el peor escenario que se podían imaginar. Ahora sumándole uno inmortal era una catástrofe. Bien dicho. De nada sirve la inmortalidad si te dan una paliza. Mirko miró a Goku con una sonrisa. Me gustaría conocerlo, se ve que seríamos buenos amigos, habló emocionada mientras que tenía un imperceptible sonrojo en el rostro. Ryukyu miró a su amiga con una sonrisa de lado. Había intentado conseguirle algunas citas pero siempre decía no estar interesada en debiluchos, por lo que su repentino interés en el Saiyajin era interesante. Pero no lo olvides, Vegeta habló conteniendo su rabia por la ingenuidad de su rival. ¿Existe la posibilidad de que algún día nos supere eso, crees? Goku respondió haciendo que Vegeta se molestara más. La mayoría de los héroes se palmearon la frente por las palabras de Goku sin creerse que alguien pudiera ser tan inocente. Debe haberse golpeado la cabeza cuando era pequeño. Bakugo habló irónicamente sin creer en otra posibilidad. Yo tenía 6 de las esferas del dragón. Bulma habló de repente interrumpiendo la riña de ambos Saiyajin. Apuesto a que irán a ese lugar, en busca de la última esfera. Se levantó de su asiento. ¿A dónde irán?
Vegeta preguntó, al continente de hielo. Bulma sonrió, no me agrada mucho el frío así que pospuse esa búsqueda. Increíble que esa mujer pospusiera algo así. Tomura resopló molesto, él hubiera hecho todo lo que estuviera en su poder para reunir las esferas lo más rápido posible, aunque fue lo mejor. Kurohige respondió a su protegido, si no hubiera pospuesto la búsqueda, Freezer tendría las 7 esferas y un cuerpo inmortal. Tomura desvió la mirada por esa posibilidad. ¿El continente de hielo? Goku preguntó confundido, ¿usted no quiere venir? Bulma se volteó para hablarle a Bills. Mejor tomaré una siesta. Bills rechazó recostándose en su silla, para ser un dios parece bastante holgazán. Monoma comentó, sigue sin agradarme. Ibara hizo un puchero, qué bien, ese lugar suena muy divertido. Whis se levantó de su asiento con emoción, ante la emoción de su ángel. Bills abrió uno de sus ojos hacia Bulma, ¿la comida está buena? Preguntó con un poco de curiosidad, no se haga muchas ilusiones, Bulma. Yo no voy. Bills volvió a rechazar acomodándose más en la silla de playa. ¿Qué comida espera conseguir entre la nieve y el hielo? Shoto preguntó confundido sin encontrar sentido a la pregunta de Bills. ¿Pescado? Suyu respondió ladeando la cabeza, para ser un dios deja bastante que desear. Momo habló al ver la actitud de Bills, no parecía muy interesado incluso sabiendo que alguien como Freezer podría obtener la inmortalidad. ¡Ay, qué bien! Bulma respondió emocionada, puede cuidar a Bra, dejó a la bebé en los brazos del dios de la destrucción que empezó a tirar de su ropa, se la encargo mucho. ¡Hasta luego! Bulma se despidió mientras se iban en uno de los vehículos voladores de la corporación Cápsula. Me viste cara de niñera. Vuelve acá. Bills le reclamó desde una zona de aterrizaje viendo cómo se largaban dejándolo con esa responsabilidad. Jajaja. Algunos héroes y villanos se rieron al ver cómo dejaron al dios de niñera, era hilarante cómo alguien con su poder había sido rebajado a esa posición. Esa mujer me agrada. Mirko se secó una lágrima de la risa mientras miraba a Bulma con algo parecido a un pequeño respeto. Bulma, creo que así se llamaba. Sí, ese es su nombre, Ryukyu respondió intentando contener su sonrisa por la escena. Jeje, aunque admito que se ven lindos juntos. Tohru encontró bastante tierna la escena del dios cargando a la bebé. Bueno, supongo que podemos decir que ahora es la bebé más protegida del universo. Present Mic bromeó con sus compañeros, logrando sacarle una sonrisa a la mayoría, incluyendo al inexpresivo Aizawa. Boom. La nave salió disparada a alta velocidad empezando a sobrevolar el océano. Se enfoca el interior de la nave en donde Bulma manejaba los controles. En el continente de hielo hace mucho frío. Bulma habló con una sonrisa mientras sobrevolaban pequeñas islas en las que los animales los veían pasar. En el camino compraremos ropa térmica. Koga sonrió al ver a los animales, era un buen recordatorio de que los animales de su mundo no eran como los de Vampa, aunque aún se estremecía al recordar ese planeta. ¿Para qué estabas recolectando las esferas del dragón? Goku cuestionó con curiosidad. Los héroes y villanos pusieron particular atención a esa escena, preguntándose por qué una mujer con tanto dinero como Bulma recolectaría las esferas. Claro que todos podían tener sus propios deseos, pero el dinero cumplía la mayoría de ellos. Para nada importante, Bulma respondió con el ceño fruncido intentando desviar la pregunta de su amigo. Pero yo quiero saber, Goku insistió, esto se vuelve sospechoso. Shoto habló entrecerrando la mirada hacia Bulma preguntándose qué clase de deseo iba a pedir, considerando su dinero, probablemente algo muy importante. Denki respondió con completa fe en sus palabras, quiero volverme más joven, respondió después de un breve silencio, como unos 5 años, respondió un poco apenada, ibas a usar las esferas del dragón para algo tan absurdo. Goku gritó incrédulo mientras se levantaba del suelo de la nave. ¿Qué? Ridículo. ¿Qué clase de deseo es ese? La incredulidad saltó en la sala por el deseo de la mujer, con tantas posibilidades y su primer pensamiento era recuperar un poco de su juventud, hizo que la mayoría la miraran como a una loca. ¿Saben? Tal vez el deseo de Freezer no sea tan malo. Zero habló a su clase, no hablaba en serio pero transmitía bien su desacuerdo por el deseo de Bulma. ¡Qué desperdicio! Endeavor bufó molesto por el deseo, estaba seguro de que en sus manos esas esferas podrían encontrar un mejor uso que en la de esos sujetos. Me gusta verme bonita, pero eso es ridículo. Toga habló decepcionada al pirómano, ella podría pedir algo mejor, unos cuchillos capaces de cortar la carne de Olmig sonaban bastante tentadores. Midnight fue la única que no compartió la opinión de sus compañeros, esa idea era magnífica. La posibilidad de volver a ser joven era increíble, lo consideraba un deseo perfecto a pesar de que ella misma era joven.
No saben apreciar un buen deseo, Metros Lady murmuró mirando a los demás, su juventud era de lo más importante que tenía, por lo que la idea de poder recuperarla cuando quisiera era tentadora, mejor cállate. Ustedes los Saiyajin jamás entenderán esas cosas. Bulma replicó molesta, ¿y por qué solo 5 años? Whis, ¿qué tal unos años más? Sugirió con emoción, si vas a usar el deseo para algo ridículo, hazlo bien. Tomura gritó de acuerdo con las palabras del ángel, era un desperdicio usar el deseo a tan poca escala, y solo es el primero deseo que habría hecho con los otros dos. All for One sujetó su rostro decepcionado sin querer saber la respuesta, solo imaginar la manera en que desperdiciaría los otros deseos le daban ganas de matar a la mujer, ¿no sería natural volverme joven en un segundo? Bulma respondió sujetando los controles de la nave, de seguro dirían, ah, no lo creo. Bulma, de la noche a la mañana has rejuvenecido mucho. Hizo una actuación exagerada, ay, me pregunto si, te diste una respiradita, hablo con una sonrisa traviesa, ya saben cómo son, esto es realmente anticlimático. Mirko habló decepcionada, habían pasado de ver una búsqueda por esferas mágicas a los desvaríos de una mujer que quería verse más joven, ¿eh? No entendí. Toga miró a Dabi en busca de respuestas, como era una rechazada social en la escuela no estaba familiarizada con lo que se refería a Bulma, ¿por qué piensas que yo lo sabría? Dabi le respondió haciendo que Toga se desanimara por no conseguir una respuesta, entonces, ¿has estado usando las esferas de vez en cuando? Jaja, Goku habló divertido molestando a Bulma, que en respuesta aceleró la nave provocando que el Saiyajin se tambaleara y cayera contra las maletas. Pum, jajaja, contrario a enojarse, Goku solo se rió mientras se apoyaba contra las malestas, pues se ve que no es mal tipo. Mirko habló con una sonrisa ante el comportamiento de Goku, sin duda es alguien que quiero conocer. Al sentir la mirada de alguien sobre ella volteó para confrontarla, ¿y tú por qué me miras así? Por nada, Ryuko respondió con una sonrisa de complicidad haciendo que Mirko se confunda. Nave de Freezer, la malvada sonrisa de Freezer se mostró, a su lado su asistente Berribue giró su mirada para observar al emperador en su trono, flush, unas puertas metálicas se abrieron dejando paso al científico Kikono hacia la sala de Freezer, su mirada se mantuvo seria cuando estuvo frente al emperador Freezer. La aparición del tirano tomó por sorpresa a los humanos, quienes no esperaban un cambio tan brusco de escenario. Los héroes dirigieron miradas molestas hacia el emperador por su posesión de las esferas del dragón Freezer. Nos vemos de nuevo, All for One murmuró viendo con una sonrisa al ser que a través de una pantalla le había infundido más miedo que cualquier humano que haya conocido a lo largo de su vida, pues sí que cambió bastante. Tomura habló mirando la nueva apariencia de Freezer, había perdido sus cuernos y el color rosado en su cuerpo, aunque no puedo decir mucho de su estatura, jaja, se burló, interesante, el interior también se ve bastante moderno. David anotó en una libreta observando la nave de Freezer, encontraba fascinante todos los detalles de su construcción, por lo que intentaba no perderse ninguno. Señor Freezer, Kikono no pudo contener una sonrisa alegre por lo que estaba a punto de decir, además del radar del dragón, debo decirle, que la esposa de Vegeta poseía hablo lo que para él eran buenas noticias, le informo que nuestros hombres las robaron. Se muestra a los dos soldados que entraron al laboratorio de Bulma caminando en medio de una tormenta mientras sus figuras se perdían en la nieve, y ahora se dirigen al lugar en donde se encuentra la última. Los humanos no se sorprendieron, que los soldados de Freezer habían robado las esferas era algo bastante obvio incluso antes de que los Saiyajin lo señalaran. Espero que les paguen bien. Tsuyu observó con lástima como ambos soldados caminaban por la tormenta de nieve, el frío no era algo que ella disfrutara, la tendrán difícil encontrando la última esfera sin ese radar. Nezu miró como ambos soldados buscaban un punto en el radar, los Saiyajin solo sabían que la esfera se encontraba en el continente de hielo, lo que para ser sincero era bastante amplio. Eso me parece una excelente noticia. Freezer habló elocuentemente mientras su cola se balanceaba, y bien, Kikono extendió sus brazos, entonces ya tierra. Preguntó con emoción esperando las órdenes de Freezer. No, lo haremos hasta que encuentren las 7 esferas del dragón. Freezer rechazó la propuesta, sus enfrentamientos le hacían saber que precipitarse a la tierra no era un buen plan, ¿eh? Tomura estaba confundido, ¿por qué quiere esperar? Lo mejor sería ir para pedir el deseo lo más rápido posible. No encontraba sentido al razonamiento de Freezer, precipitarse para él era lo mejor, no es bueno adelantarse. Tomura, All for One llamó la atención del villano, esperaba que fuera algo que comprendieras a estas alturas, el ataque a Osu debió haberte enseñado eso, ¿verdad?
Intentaba hablar de forma paternal pero no había ningún sentimiento real ahí. Lo entiendo. Tomura habló un poco malhumorado por el recordatorio de su último fracaso. Habían perdido 3 gnomos y nadie le tomó importancia a su participación por el asesino de héroes. Al menos se está pudriendo en la cárcel. Sonrió un poco. Los héroes fruncieron, dirigieron miradas molestas a los villanos por el recordatorio de que ellos orquestaron el ataque a la ciudad de Osu. Endeavor los miró con particular enojo recordando lo frustrante que era luchar con un enemigo que se regeneraba. Si llegamos antes de lo previsto será peligroso. Se escuchó la voz de Freezer mientras se mostraba como una gran cantidad de naves se dirigían a una galaxia teniendo en el centro a la nave del emperador. ¿Por qué sería peligroso? Davi habló sin encontrar sentido en las palabras de Freezer. Bueno, los Saiyajin hablaban como si lo hubieran enfrentado. Toga respondió recordando la conversación de Goku y Vegeta. Se sonrojó un poco al imaginar cómo se verían ambos Saiyajin manchados con sangre. Lo resucitaron. Spinner respondió llamando la atención de sus compañeros. Si estaba muerto, es porque alguien lo mató. Tembló un poco al pensar cuánto poder tenían que tener esos Saiyajin como para derrotar a alguien como Freezer. Luchar contra alguien que te asesinó. Debe ser aterrador. Nejire habló después de escuchar la conversación de los villanos, aunque realmente no sentía ninguna lástima por Freezer, a pesar de no tener rastreadores, ellos saben cuando un poder de pelea alto se acerca. Freezer dijo haciendo que Kikono se encogiera sus hombros por su equivocación. Kikono no supo cómo reaccionar al principio pero luego agachó la mirada humildemente e hizo un saludo militar. ¿Entendido? ¿Pueden sentir la presencia de las personas? Izuku habló emocionado por esta habilidad. Increíble, tal vez lo hacen sintiendo el calor de las personas. No, eso no explicaría sentir el nivel de poder, alguna especie de aura espiritual. El peliverde se perdió en una secuencia de murmullos haciendo que nadie encontrara coherencia en sus palabras. Deku-kun, Uraraka tocó el hombro de Izuku sacándolo de ese estado. ¿Otra vez empezaste a murmurar? El peliverde se sonrojó de vergüenza viendo como la mayoría de las miradas se encontraban sobre él. Lo siento, se disculpó apenado haciendo que todos volvieran su vista a la pantalla. ¿Escribiste la manera correcta de pedir el deseo? Freezer preguntó mirando por el cristal de su nave hacia el espacio. Por supuesto, Kikono respondió, es cierto, las esferas necesitan unas palabras para invocar al dragón. Mei adoptó una postura pensativa imaginando qué clase de complicado código se necesitaba para invocar al dragón y pedir el deseo. Hablando de eso, me preguntaba. Kikono habló mientras su postura se tornó un poco más insegura y su tono de voz se tambaleaba un poco. Ay Kikono, ¿pero qué es lo que te pasa? La sonrisa de Freezer se hizo más grande, probablemente sabiendo lo que pensaba su subordinado. Bueno, es que, mientras Kikono hablaba Berry Blue empezó a flotar. Una vez que reúna las esferas del dragón, señor Freezer me preguntaba, ¿qué tipo de deseo es el que va a pedir? Levantó un poco la mirada. Se tratara de un cuerpo inmortal como ya lo había mencionado. Los héroes y villanos afilaron sus miradas por la pregunta. Era el momento de conocer el deseo del emperador. La mayoría ya tenía la inmortalidad como el deseo que Freezer quería pedir y solo les faltaba la confirmación. Jajaja. Freezer se rió antes de mirar a su subordinado con diversión por su suposición. Por supuesto que no, Kikono se confundió por las palabras del demonio del frío. Los humanos se mostraron tan confundidos como Kikono. ¿Acaso no tenía en la mira la inmortalidad? ¿No quiere desear la inmortalidad? Tomura rascó su cuello confundido y con un poco de frustración. ¡Qué ridículo! ¿Qué podría ser mejor que la inmortalidad? Hablo molesto. ¿No vas a desear la inmortalidad? ¿Qué será lo que planeas? All for One miró la pantalla con un poco de confusión. Se preguntaba por qué rechazaría un deseo tan tentador. Bueno, eso me quita un gran peso de los hombros. All Might sonrió un poco más relajado. Era bueno para ellos que Freezer no buscara la inmortalidad. ¿Por no busca la inmortalidad? Aizawa estaba confundido. Sus años de experiencia no le ayudaban a entender el razonamiento de Freezer. Tal vez tendrá otras prioridades. ¿Revivir a alguien? Preguntó buscando una explicación. Es difícil ver a Freezer como alguien que se preocupe por la vida de los demás. Nezu respondió a la pregunta del maestro mientras miraba con interés al emperador. Aunque todo es posible, solo queda esperar para ver cuál es su deseo. Los héroes no estaban conformes con eso. Freezer ahora tenía en su poder esferas mágicas capaces de conceder deseos y ellos ni siquiera sabían qué es lo que quería pedir. Solo podían preguntarse qué atroz deseo pediría Freezer. La mirada de Freezer dejó su alegría anterior para pasar a una mueca de ira. Cuando tuve que rendirme en el infierno de la tierra sin poder moverme, se muestra un gran árbol en un campo del cual colgaba un capullo con Freezer atrapado en su interior. Me di cuenta de que carecer de la posibilidad de morir o moverme significa una agonía aterradora. Freezer sí había muerto.
Los humanos miraron la pantalla perplejos por la confirmación, parecía que alguien, probablemente los Saiyajin, habían conseguido la suficiente fuerza para acabar con el tirano el infierno. Ibara habló mirando el lugar con confusión, pero ¿cómo eso es el infierno? Es un lugar realmente hermoso. Mientras admiraba la belleza del campo sintió molestia al saber que Freezer había acabado en un lugar así. Está realmente molesto, parece que de verdad odia ese lugar. Izuku habló a sus compañeros mirando con confusión el lugar, una eternidad descansando bajo la sombra de un árbol. Toro habló desorientada mientras miraba la belleza de ese lugar. No lo entiendo, no suena como un infierno, solo faltarían unos peluches para ser el lugar perfecto para sus fantasías. Prótesis. Mei habló emocionada llamando la atención de sus compañeros. Qué increíble, reemplazaron gran parte de su cabeza y aún es capaz de mostrar emociones. Habló admirando el trabajo mecánico, aunque me pregunto qué le pasó para tener que ponerse esas prótesis, no lo sé, pero debió ser terriblemente doloroso. David respondió a la estudiante, para reemplazar tanto el estado del cuerpo debió ser realmente horrible. Del lado de los villanos estaban confundidos, les resultaba increíble que alguien como Freezer acabara en un lugar así después de su muerte. Eso es el infierno. Toga murmuró levemente desilusionada, habría esperado ver ríos o fuentes de sangre en un lugar así, aunque debo decir que es bastante bonito. Sonrió un poco admirando la belleza del lugar. All for One no pudo evitar sonreír al ver la molestia de Freezer. Él no era capaz de derrotar al tirano, pero eso no quería decir que no pudiera disfrutar de su sufrimiento, aunque fuera momentáneamente. Entonces, Kikono levantó su dedo intentando adivinar el deseo a pedir, llegar a ser indestructible. Se golpeó el pecho no luciendo muy seguro, o algo así, pero eso le quitaría toda la diversión al juego. Kikono, Freezer respondió negando con diversión por las equivocaciones de su subordinado. Los humanos estaban cada vez más confundidos con el comportamiento de Freezer, sus negativas ante los deseos que les parecían obvios era tan frustrante como aterrador. ¿Qué se supone que iba a desear? Kikono adoptó una postura pensativa, cerró sus ojos intentando concentrarse para adivinar el deseo que Freezer quería pedir. ¿Entonces qué podrá ser? Jaja, nunca lo adivinarás, Freezer respondió alegre, querían saber cuál era su deseo. Los héroes y villanos estaban cada vez más frustrados, cada suposición que podían dar era aplastada por las palabras de Freezer, solo necesitaban saber la respuesta a su deseo. Berry Blue habló mientras una sonrisa astuta se marcaba en su rostro. ¿Es ser más alto o me equivoco? Los héroes y villanos miraron la pantalla de forma apagada, todos y cada uno de ellos tenía una expresión muerta. No había forma de que Freezer pidiera algo así, no desperdiciar ya el deseo en algo tan ridículo era imposible. ¿Va a matarla? All for One habló como un hecho, no hay forma de que Freezer la deje vivir después de haber dicho algo tan absurdo. Apretó con fuerza su asiento, no había forma de que ese fuera el deseo. Los héroes estuvieron a regañadientes de acuerdo con el símbolo del mal, no veían a Freezer dejando viva a esa mujer después de sus palabras. Por más que no les gustara la idea, Freezer dejó de reír y abrió los ojos por lo dicho por su subordinada. Kikono al contrario abrió los ojos en horror por lo que para él había sido una total falta de respeto hacia el emperador Pero Berry Blue, ¿cómo te atreves? Kikono habló retrocediendo unos pasos por el atrevimiento de la mencionada. Aquí viene. Tomura miró la pantalla con anticipación esperando ver el cuerpo de la alienígena ser destrozado por un molesto Freezer. Vamos, vamos. Toga se inclinó con emoción esperando ver la sangre de la alienígena manchar la nave de Freezer. Espero que sea sangriento. Una gran cantidad de soldados lo llamaron enano a sus espaldas. Berry Blue empezó a hablar mientras flotaba acercándose más a Freezer. Aunque siempre son aniquilados, ¿no? Preguntó con una sonrisa astuta. Tus suposiciones me impresionan, Berry Blue. Freezer reconoció a regañadientes para luego poner una sonrisa, pero estás en lo correcto. ¿Qué? No puede ser. Imposible. Los héroes se levantaron de su asiento mirando la pantalla en estado de shock. Los estudiantes estaban en un estado similar sin poder creer que ese era el deseo de Freezer mientras que los villanos miraban de forma apagada la pantalla. ¿Su deseo es ser más alto? Por favor díganme que escuche mal, Lida preguntó incrédulo. Volteó a mirar a sus compañeros esperando que refutaran sus palabras pero se los encontró en su mismo estado. ¿No lo hiciste? Uraraka murmuró con una expresión mortificada y el cabello levemente desordenado por habérselo agarrado. ¿Escuchaste perfectamente el deseo? ¿Quieres ser más alto? Murmuró. Realmente esperaba que fuera algo más importante. Hiro murmuró dejándose caer en su asiento. Tal vez hubiera sido mejor que deseara la inmortalidad. No digas eso, Momo replicó tocando
tocando el hombro de la roquera, que no se vuelva inmortal es lo mejor, por más que su deseo sea extraño, murmuró sin saber cómo referirse al deseo, no hablaba en serio. Hiro sacó la mano de su compañera de su hombro, quien se mostró un poco apenada, pero tienes que admitir que es anticlimático, por decirlo de alguna manera. Del lado de los villanos, All For One tocó su máscara con frustración, ese deseo era una ridiculez, pero a perspectiva del símbolo del mal era totalmente insensato, en sus manos esas esferas podrían encontrar mucho mejor uso. Los maestros se encontraban en el mismo estado de incredulidad de los estudiantes, todos tenían en mente la inmortalidad como el deseo predilecto, pero las prioridades de Freezer los tomaron por sorpresa. Es increíble, Aizawa se tocó la frente totalmente decepcionado, nadie quiere que se vuelva inmortal, pero ese deseo murmuró sin poder terminar sus palabras, absurdo, Present Me terminó las palabras de su amigo con la misma incredulidad, vamos, vean el lado bueno. Olmig palmeó el hombro de sus compañeros sacándolos de sus pensamientos, incluso si logra conseguir la última esfera, no deseará volverse inmortal, habló en un intento de subirle los ánimos a todos, es lo único bueno de ese deseo. Mindigut habló aún incrédula por los planes de Freezer, el deseo de Bulma era mejor, volverse más joven aún contaba con todo su apoyo, bueno, alto, MT Lady habló con una sonrisa burlona, Kamui Wops la miró con una gota de sudor. Me gustaría que los dijeras frente a él, Kamui Wops respondió haciendo que la heroína gigante dejara de sonreír al sentir un escalofrío recorrer por su espalda, claro que lo haría. MT Lady reclamó intentando verse valiente y su compañero simplemente rodó los ojos por su terquedad, ¿qué? Kikono se mostró sorprendido, esa era la respuesta correcta. Y ahora que lo sabes, ¿prometes no decírselo a nadie? Freezer habló a su subordinado, que contestó rápidamente, ¿sí? Mi boca es una tumba. Kikono asintió rápidamente, no es que pueda decir otra cosa. Nezu miró con una leve diversión a Kikono, si había aniquilado a la mitad de su ejército por suposiciones no sabía que sería capaz de hacerle a un solo científico. Bueno, la mujer mencionó que ya había asesinado a varios soldados por llamarlo enano. Sniper habló al director, matar no parece ser algo que le moleste, aunque eso ya lo sabíamos. Aizawa respondió inclinándose con cansancio en su asiento, me gustaría crecer. Freezer miró seriamente a su subordinado antes de extender su palma abierta hacia él, 5 centímetros aproximadamente, sentenció, sus deseos son tan parecidos. Mirko se reclinó en su asiento recordando a Bulma, son decepcionantes, pero mejores que la inmortalidad supongo. Se estremeció, nadie quería que Freezer consiguiera algo así, solo 5. Espero que no sea porque no se vería natural. Tomura se rascó el cuello con exasperación, no puedo creer que algo tan grandioso se desperdicie de esa manera, pensó con frustración. Kikono se mostró sorprendido, disculpe, siendo así, hablo mientras en la pantalla se mostraba una imagen con las diferentes formas de Freezer, la más alta destacando sobre las demás por ser la única a color. ¿No cree que es mejor optar por su segunda transformación? Kikono sugirió, ¿o planea que su altura sea mayor? Hablo desconcertado, transformaciones. Los Sumaron miraron sorprendidos la pantalla por esta nueva información, que Freezer tuviera esas capacidades era algo que no se esperaban, pensaba que solo había crecido. MT Lady gritó mortificada mirando las diferentes formas de Freezer, igual que un killer de transformación, cuando se activa de aumenta el poder. Hablo con horror, no, Bakugo susurró mirando mortificado la segunda forma de Freezer, pensé que solo había crecido, no hay forma de que tenga más poder. Volteó su mirada a la primera forma de Freezer con miedo, destruyó un planeta en su forma más débil. Espera, se puede transformar. Izuku miró sorprendido las formas de Freezer, entonces, ni siquiera estaba en su máximo poder, habló encogiéndose ligeramente, esto hacía que la destrucción de los Saiyajin fuera todavía peor. ¿Desde cuándo puede hacer eso? Olmig murmuró con impresión, ni siquiera considero transformarse cuando destruyo el planeta, ¿acaso él es tan fuerte? Apretó sus puños con frustración, HMP, lo que faltaba. Endeavor miró la pantalla con una mueca de enfado, que Freezer contara con aún más poder no era del agrado de nadie, pero ¿dónde entra esa forma dorada en todo esto? Murmuró con confusión. Del lado de los villanos miraron con sorpresa las diferentes formas de Freezer, no sabían cómo debían sentirse respecto a esto, parecía hacerse cada vez más fuerte, solo les hacía preguntarse qué tan lejos podría llegar. Se parece mucho a su padre. Tomura miró impasible la pantalla mientras recordaba a King Cold, ¿acaso él también se podía transformar?
Bueno, no es que importe, se encogió de hombros, seguramente el desgraciado estaba disfrutando de su retiro, qué increíble, así que no te limitas a una sola forma. All for One miró a Freezer con una sonrisa de lado pero sin ninguna alegría real, encontraba realmente frustrante que siguiera aumentando su poder, aunque ¿dónde queda esa forma dorada? ¿Es bastante parecida a la última? Preguntó al aire sin recibir una respuesta. El villano estaba tan decepcionado como aterrado por el poder que Freezer demostraba. Destruir todo un planeta en su forma más débil no era algo que el villano pudiera descartar por más desilusionado estuviera por su deseo. Solo le quedaba preguntarse hasta dónde llegaría su poder. Me rehúso. Freezer gritó con molestia, deseo ser alto en mi transformación habitual y en mi forma final. Miró seriamente a su subordinado, pero entonces ¿por qué solo 5 centímetros? Kikono preguntó sorprendido, más te vale que no sea lo que estoy pensando. Davi miró amenazante la pantalla, no había forma de que fuera por el mismo motivo de esa mujer, ¿verdad? Volverme alto en un instante se vería poco natural. Freezer habló con aparente calma para luego alzar la voz, y yo quiero que aún parezca que sigo en pleno desarrollo así, entiendo sus razones. Kikono habló mientras sus ojos sorpresa, mientras tanto, las naves seguían su curso hacia la galaxia frente a ellas mientras que las naves más pequeñas custodiaban la nave de Freezer y dejaban atrás los asteroides en su camino. La pantalla se apagó dejando a los humanos con una sensación de incredulidad. Se habían enterado de tanto en poco tiempo y aún con todo eso tenían la capacidad de decepcionarse del deseo que Freezer quería pedir, aunque encontraban aterrador que el demonio del frío aún guardara más poder. Había destruido todo un planeta en su forma más débil, ¿qué podría hacer con la más fuerte? Espero que les haya gustado. El anciano flotó con una sonrisa en el rostro que contrastaba con los hombros encogidos y expresiones apagadas en la sala. Descansen por un momento, no quiero que se agobien. Después de sus palabras flotó hacia las puertas dejando a los humanos solos en la sala. Héroes y villanos intercambiaron miradas sin intenciones de agresión entre ellos. Sus conflictos no significaban mucho en esta sala. No puedo creer que sus deseos sean tan absurdos. Aizawa murmuró monótonamente hacia sus compañeros, que algo tan poderoso se use de esa forma es completamente ilógico, como un hombre que se guiaba por la lógica. Esto era una tontería. ¿Eso es lo que te preocupa? Present Mid preguntó sorprendido, no el hecho de que Freezer continúa con vida o que aparentemente existe un dios de la destrucción. Habló haciendo que su compañero le devolviera la mirada. Había olvidado eso último, gracias por recordármelo. Aizawa contestó sarcásticamente de forma cansada, cuando quieras amigo. Present Mid no captó el sarcasmo y rodeó a su amigo con un brazo en un improvisado abrazo que molestó aún más al maestro. Del lado de los estudiantes se miraron unos a otros sin saber qué decir. Tanta información en este lapso de tiempo era una locura, pero aún así se las arreglaron para procesar la mayor parte. Entonces, Freezer tiene más poder. Izuku murmuró lo primero que se le vino a la mente en un intento por romper el silencio en la sala. No me digas, Deku. Bakugo contestó con una expresión frustrada haciendo que el mencionado se encogiera en sí mismo con un poco de vergüenza. Hay que verle el lado bueno, no desear a la inmortalidad. Lida de subirle el ánimo a la clase, como presidente no podría permitir que sus compañeros estuvieran en ese estado. Tienes razón, pero hay algo peor. Uraraka miró con una expresión severa a sus compañeros poniéndolos nerviosos. Se hará más alto, sonrió de forma alegre, jaja, supongo que sí es un poco bajito para alguien de su posición. Kirishima se rió por el comentario de la castaña, tienen razón. Es muy enano. Jaja, Mineta se rió alegre ganándose las miradas de todos sus compañeros, ¿por qué me miran así? Preguntó confundido teniendo que levantar la mirada para observar a sus amigos. No, por nada, contestaron al unánime sin tener ganas de destruir la autoestima de su compañero. La sala se tornó en un lugar más calmado, salvo por las transformaciones de Freezer. Esta visualización no había sido tan mala, no habían visto a un bebé siendo desterrado o a un planeta siendo destruido, era un buen cambio aunque ahora que lo pensaban que había sido de Broly y Paragus. Gran Torino suspiró mientras se reclinaba en su asiento, sentía que ya estaba demasiado viejo para estas cosas, pero de alguna manera terminaba metido en medio de los problemas ya fuera para entrenar a un mocoso por la incompetencia de Toshinori como mentor o siendo traído a una sala de cine para ver a un demonio. Exacto, un demonio, esa era la única manera en la que el retirado héroe podía ver a Freezer, un ser tan malvado que hacía que el mismo símbolo del mal palideciera en comparación. Solo bastaría con que ese monstruo encontrara su planeta para que, no quería pensarlo, tal vez no sucediera pronto, pero Nana lo miraría como un loco si dijera que All for One ya no le parecía tan malo en comparación. ¿Qué pensarías tú en esta situación?
Gran Torino pensó con una sonrisa, era divertido imaginarse a su amiga en esta situación, aunque no podía ver mucha diferencia con lo que él mismo sentía. Por favor despierten, despierten, el anciano murmuró con preocupación mientras que frente a él se encontraban los dos Saiyajin, Goku y Vegeta recostados en una cama aparentemente durmiendo. Namekianos rondaban los alrededores pero aparentemente no se daban cuenta de su presencia, era entendible, él no se encontraba en este lugar, solamente observaba lo que se producía en su alrededor, pero eso no disminuía sus preocupaciones. No puedo creer que esa cabra haya escapado de prisión, el anciano murmuró tomando su frente con frustración, con un último vistazo.